Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nosotros acá en un nuevo episodio de esto que es Agro y Mercados. Temporada 3, episodio 12. ¿Quién les habla en esta oportunidad? Nehuen López. Esta vez sin mi compañero de ruta, Ariel Tejera, que está descansando, merecido descanso, así que desde acá les enviamos el mayor de los cariños y que pueda recobrar fuerzas en estos días. Nosotros, como siempre, vamos a arrancar con un repaso de la semana que estuvo pasando en Chicago en materia internacional, algún avance acá en Argentina, en el plano local, y por último vamos a finalizar con una entrevista muy interesante, muy especial, con un invitado de lujo para ver todo el tema de panorama financiero, tipo de cambio, tasas, oportunidades, riesgos, amenazas, un sondeo general y bastante específico en algunos puntos, así que no les adelantamos más, porque la verdad que es una entrevista para no perderse y seguir de cerca con todo lo que se toca justamente en esa entrevista. Así que bueno, arrancando por lo que estuvo pasando en Chicago en la semana, en relación a lo que nos dejaba el día viernes con la semana anterior. Un mercado, cuando uno ve la soja poroto, bastante tranquilo, si bien obviamente la variabilidad, la fluctuación y toda esta inestabilidad que está causando la guerra y todo este impasse bélico en Medio Oriente está siendo uno de los principales motores justamente en términos de inestabilidad. La soja sin pena ni gloria en cuanto al poroto, apenas perdiendo 70 centavos de dólar en la última semana. Harina con 14 dólares de pérdida, ahí sí un poquito más marcado, si se quiere, la película para los subproductos en los últimos 7 días. Y aceite también acompañando en cuanto a magnitud, no en cuanto a signo, terminó ganando casi 42 dólares, ¿sí? En lo que fue la semana, o lo que representa un 3%. En definitiva, en soja lo que está jugando también es este hecho de que se conoció que el día 14 y 15 de mayo se va a dar al final esta reunión que se venía posponiendo, se venía dejando un poco de lado, pero bueno, en definitiva, los dos actores principales de la novela en términos de esto como comerciales, ¿sí? Donald Trump y Xi Jinping, los dos mandatarios de Estados Unidos y de China respectivamente, establecerían ese encuentro, estos 2 días que menciono, y tal vez tendremos detalles más importantes de lo que va a ser el volumen de compra que se había pactado a fines del año pasado y ver cómo evoluciona justamente esa situación en términos comerciales. A la par de todo esto, Brasil sigue avanzando con su cosecha de soja, que estaba ligeramente retrasada en relación a los años anteriores por las lluvias en algunas zonas clave, pero que de todas maneras el volumen iba a estar entre 177, 78 y 183, lo más optimistas, millones de toneladas para lo que es el país vecino. Y Argentina, que ahora vamos a mencionar y desglosar un poquito más en profundo, pero que también ya comenzó con algunos lotes puntuales en lo que sería una cosecha de soja bastante buena, así que en términos de volumen en Sudamérica, todo parecería ser que va a estar bastante cargado y con muy buenas perspectivas, lo que en definitiva también influye, ¿no?, en lo que está pasando en Chicago. Pasando a los cereales, el maíz apenas perdiendo $1 en lo que fue la semana. Veníamos mencionando esto de que venía dando pasos tal vez pequeños pero constantes, después de lo que fue ese sacudón de Luzda en el que nos encontramos y nos dejó el mercado en general parado con un volumen que fue totalmente récord. El volumen de exportación que está teniendo Estados Unidos, otro tema que venimos tocando y mencionando todas las semanas, continúa estando bastante firme, bastante activo. Entonces, en definitiva, también le está dando un espaldarazo, si se quiere, a estos precios. Y también, obviamente, la evolución del precio del petróleo, ¿sí? Que para las últimas horas, digamos, del día viernes finalizaba lo que es el WTI en casi los $100, coqueteando con los $100. Así que en cierta medida también brindándole fundamentos al cereal. Y pasando al trigo, el trigo, cuando uno ve el mercado de referencia en relación a la semana anterior, ganando casi $4 en la semana, bastante impulsado principalmente por lo que está pasando en materia climática en Estados Unidos. Hay bastante sequía en zonas muy productivas, en zonas claves,
y cuando uno ve los pronósticos de futuras lluvias, parecían estar lejos la posibilidad de contrarrestar estas sequías. Así que para ir teniendo en cuenta esto, los precios en Chicago, que en general deberíamos tener precios bastante firmes en relación a lo que veíamos semanas anteriores, justamente en el mercado de referencia. Pasando al panorama local, arrancando de nuevo también por soja, las lluvias que tuvimos las últimas semanas mejoraron bastante las condiciones de los cultivos y también la condición hídrica, sobre todo jugando un papel clave en todo lo que tiene que ver los lotes de segunda. Y a la par de esto, ya el mismo PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires nos sorprendía, si quiere, con algunos avances, ¿sí? En zonas puntuales de cosecha de soja, de algunos lotes justamente puntuales. 45 quintales por hectárea, para mencionar, por ejemplo, en la zona de Marco Juárez. Rendimientos bastante heterogéneos cuando uno empieza a ver el PAS, porque la zona, por ejemplo, de Justiniano Pose también acompaña con casi 50 quintales por hectárea, un rendimiento bastante favorable, pero hay otras zonas que sí están un poquito más penalizadas, si bien también no queremos mencionar lo que ha pasado en otros sectores, donde la lluvia y algunas condiciones climáticas han generado sus estragos, pero bueno, en general una condición bastante heterogénea de los primeros lotes. Habrá que ver qué pasa cuando esto se generalice en las próximas semanas. Pasando al maíz, un avance de apenas del 15% en lo que es la trilla, lo que está ligeramente retrasado en relación al año pasado, pero por encima del promedio. Las lluvias, justamente de los últimos días, de este fin de semana largo que tuvimos en el medio, fueron retrasando un poco el avance de tareas, pero que en definitiva, cuando uno empieza a ver los informes justamente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el rinde promedio nacional se ubicaría casi en los 85 quintales por hectárea, lo que me parece un número muy favorable. Después, desglosando por regiones, muy buenos rendimientos en todo lo que tiene que ver con región, la zona núcleo, norte y sur en general. Casi 100 quintales por hectárea, 95, 96, 90, dependiendo de la zona, el lugar y el lote puntual justamente, pero también rendimientos que nos harían pensar en llegar cómodo a los 57 millones de toneladas de lo que va a ser la campaña de maíz en Argentina para este año. Y para completar el panorama a nivel nacional, el girasol con casi el 62%, 61,1 para ser más exacto, del porcentaje de cosechado hasta ahora, hasta este momento. Y el detalle acá es que se aumentó la estimación de producción en casi 6,4 millones de toneladas, justamente por un aumento del área cosechable para lo que tiene que ver con tal cultivo. Y como detalle, si quiere, contrapuesto, el sorgo, con casi 10% de la cosecha a esta altura del año, a esta altura del momento que estábamos grabando este episodio, con un rendimiento aproximadamente promedio en términos nacionales del 44,4 quintales por hectárea, y acá sí sufrió una ligera reducción, un ligero recorte a las 2,9 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo que representa fundamentalmente por una caída en el área cosechable, más o menos 150.000 hectáreas. Bueno, vamos con la entrevista de un invitado muy especial, sobre todo por una temática que viene siendo bastante vigor en las últimas jornadas. Está con nosotros Adrián Yardebuller, economista jefe y líder de estrategia en Facimex Valores. ¿Qué tal, Adrián? Mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nehuen? Un gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, el gusto nuestro tener gente especialista en este ámbito, en el ámbito de las finanzas, que arrancaron bastante moviditas, digamos, y sobre todo también en el plano local, así que interesante para repasar todo lo que nos está dejando este inicio de año. Bueno, Totalmente, vamos, adelante. bien, bien. Si te parece, para comenzar, el año 2025 fue un año, digamos, que con varios cambios, si se quiere, en la estructura y en la coyuntura, viste, para la macro argentina y para las finanzas. Y el 2026 también arrancó con una dinámica distinta, sobre todo las compras de reservas del Banco Central día a día, cierta estabilidad en el tipo de cambio y sobre todo, ¿no?, los conflictos a nivel internacional. Y bueno,
te queríamos preguntar acá cuáles son las amenazas y oportunidades que tiene Argentina a tu juicio para este arranque de 2026. Bueno, ahí lo primero que diría es que el año 2025 fue relativamente complejo en términos de el desafío que enfrentó el programa, básicamente porque si bien el plan de estabilización desde el punto de vista de la macro estaba muy bien encadenado y concebido desde el principio y los resultados en términos de inflación, actividad y variables fundamentales en general así lo reflejaron, Ujú. como todo programa de estabilización en Argentina, siempre hay un factor de vulnerabilidad vinculado al ciclo político o, si querés, al riesgo de reversión de políticas, que siempre es la gran amenaza en Argentina y en la mayoría de los países emergentes en general. Entonces, el gran desafío que enfrentó el programa y la administración del programa durante el año pasado fue estabilizar la demanda de dinero en la antesala de un evento que podía ser o podía anticipar o dar una señal muy importante de cara al futuro respecto del riesgo de reversión de políticas que tenía Argentina de cara a 2027. A mi juicio, algo prematuro en algún punto, Ujú. la forma en que el mercado tradeó una elección legislativa casi como si fuera una presidencial, Ajá. pero fue todo también todo un termómetro de cómo el mercado probablemente va a vivir la elección del año que viene. ¿Sí? Si así tradeamos una legislativa, bueno, preparémonos para cuando sea una presidencial. Entonces, ahí tuvimos un elemento clave saliendo de ese evento que obligó al Banco Central a ser muy restrictivo, sobre todo con la política monetaria. Llegó el momento de tratar de normalizar esas variables y creo que eso fue el camino que se recorrió tanto en el último bimestre del año pasado como el primer trimestre de este año. Parte de ese recorrido tuvo que ver con pagar el costo de una tasa de inflación que se aceleró un poco en el margen, sobre todo a medida que el central fue normalizando la política monetaria o, si querés, revirtiendo parte del sesgo tan contractivo que había tenido la política monetaria el año Ujú. pasado, pero a grandes rasgos, con la descompresión, por lo menos transitoria, del riesgo político, se había ordenado bastante el escenario y habíamos visto un riesgo país que comprimió significativamente y Ajá. que finalmente había abierto la puerta al gobierno para volver a los mercados internacionales en enero. Así que era, la verdad, la gran cuenta pendiente que tenía el programa, si bien muchos de los que estarán escuchando estarán pensando más en el cepo cambiario y en ese tipo de cuestiones que todavía persisten. El Ujú. gran desafío que le faltaba al programa para poder decir que exitosamente había culminado el programa de estabilización era volver al mercado internacional, poder empezar a rolear la deuda y ya ahí de esa manera poder empezar a acumular como reservas los dólares que el Banco Central empezó a comprar en el mercado cambiario a partir de enero. ¿Sí? Después de la colocación internacional de Ecuador, la verdad que uno hablaba con todos los inversores internacionales y lo que estaba claro era que todo el mundo veía a Argentina como el próximo paso obvio de país que tenía que recuperar el acceso al mercado. ¿Sí? Después de Ecuador es Ajá. como que todos afuera estaban esperando que viniera Argentina. Se abrió esa ventana de oportunidad, porque Argentina podría haber colocado un bono internacional. De hecho, las gestiones se hicieron, Ujú. estuvieron muy avanzadas y a último momento Argentina decidió no concretar la colocación internacional, básicamente apostando porque el riesgo país pudiera caer un poco más y tal vez eso daría una ventana de oportunidad para financiarse a un costo menor todavía o más barato. Claro. Pero bueno, el escenario internacional no terminó ayudando. ¿Sí? Se desató una guerra en Medio Oriente. Ya venía habiendo algo de estrés en créditos emergentes, pero creo que lo que terminó de detonar un poco la situación fue la guerra en Medio Oriente. Y ahora de momento estamos hablando de un programa que, por lo menos hasta próximo aviso y sobre todo hasta que calmen un poco las tensiones internacionales, no está en condiciones de salir al mercado global. ¿Sí? O sea, hoy Claro. Argentina no tiene esa oportunidad que había tenido en enero de colocar un bono internacional y empezar a despejar su perfil de vencimiento. Ese es Claro. el gran desafío que tenemos para este año porque en la medida en que Argentina no pueda refinanciar vencimientos en dólares en el mercado, va a tener que empezar a modificar su programa para mantener la deuda performing, pero tal vez de otra manera. Le hace, por ejemplo, acumulando más rápido reservas. Obviamente eso te genera otros costos y tiene otras aristas. Pero ese es hoy el gran desafío que enfrenta el programa. Claro, claro, muy interesante esto que comentás, sobre todo de lo que fue el año pasado en términos, se quiere, de intensidad electoral en materia de decisiones y cómo
terminó siendo, digamos, un termómetro o un proxy de lo que podría llegar a pasar el año que viene, donde tenés las presidenciales justamente. Así que muy, muy interesante el repaso. Y en relación a esto que un poco comentaba sobre el final, esta, digamos, idea, si se quiere, del equipo económico de evitar digamos, y buscar deuda en el mercado internacional justamente porque encuentra, tal vez había declaraciones de Caputo, que encuentra otros mecanismos tal vez menos costosos para la Argentina, entonces en la medida que eso no pase, que no haya una caída, digamos, en riesgo país o que se vuelva más barato y van a tratar de evitarlo. ¿Cuáles son esos mecanismos o esos otros instrumentos, digamos, que tiene a su disposición, se entiende la pregunta, el Sí, equipo sí, está económico para clarísimo. rolear esa deuda? A ver, lo primero que uno tiene que advertir es que Ujú. por la magnitud de los vencimientos, Sí, Argentina va a necesitar acceder al mercado internacional, es decir, va a necesitar en algún momento colocar un bono internacional en Wall Street, ¿sí? O sea, esto es inevitable. Lo que después podemos discutir son las magnitudes. Pero cuando uno bien. mira desde enero 2026, que parte de eso ya lo fuimos pagando, hasta diciembre de 2027, Argentina, entre vencimientos de capital y de interés, tanto con inversores privados como con organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario, tiene que pagar más de 54.000 millones de dólares. Ujú. Obviamente, ¿qué es lo que pasa en el mundo normal, emergente y en el desarrollado ni hablar? Y en general las deudas se van refinanciando. Claro. Argentina es de los pocos países hoy que no tiene justamente todavía ese acceso al mercado para refinanciar la deuda y no tener que pagar en efectivo. Pero Claro. ese desafío está. Si uno mira, hay casi 30.000 millones de dólares que corresponden a vencimientos de capital con inversores privados. Y eso es el gran desafío a refinanciar, porque al final del día los organismos internacionales es cuestión de sentarse a negociar, pero no, un país no va a caer en default por no cerrar un acuerdo con un organismo internacional, es decir, el país no, Argentina no va a caer en default porque el fondo no le renegocie, se tendrán que sentar a acordar algún programa, pero eso, digamos, no debería ocurrir, mucho menos con el resto de los organismos internacionales, que son mayormente bancos de desarrollo que, digamos, diseñando Claro. algún programa, no sé, de obra pública o de educación o de algún tipo de asistencia, se puede rolear los vencimientos, no hay ahí un riesgo, lo que sí hay que rolear es la deuda de mercado. ¿Cuáles Pero- pueden ser esos mecanismos? Bueno, ahí el equipo económico está deslizando la posibilidad de ir a buscar financiamiento bilateral. Ujú. Eso no es lo más frecuente, pero no es algo tan raro tampoco. Básicamente ir a buscar a algún otro país que pueda actuar como prestamista. Eso tiene la ventaja de que, bueno, primero que es un recurso para países que tal vez no tienen acceso todavía al mercado y por ende van a recurrir a ese tipo de herramientas. No es la primera vez en la historia reciente que se habla de este tipo de cuestiones. Ya cuando asumió Milei al principio del mandato se hablaba también de algún financiamiento bilateral con países de Medio Oriente, bueno, fondos soberanos de ese tipo de países que obviamente hoy tienen otras preocupaciones y otros problemas que estar prestándonos a nosotros, y se habla más de, por ejemplo, Italia y otros países. Eso podría ser una posibilidad, la realidad es que el único que puede saber eso es el gobierno, eh, que es el que evidentemente está haciendo esas negociaciones. La gran ventaja es que el acceso al mercado, el acceso al financiamiento está cuando no hay acceso al mercado, es decir, no es un prestamista de última instancia, pero casi, el costo Ujú. financiero es más bajo. ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, es una deuda que es, digamos, senior del resto de la deuda. O sea, es una deuda mucho más difícil de reestructurar y a medida que un país va teniendo cada vez más deuda de ese tipo, se vuelve más difícil también colocar deuda en el mercado, porque Claro. los los tenedores de bonos, digamos, saben que tienen un mayor riesgo de ser reestructurados que, por ejemplo, un fondo soberano de Italia o algún multilateral. Y eso obviamente después te lo cobran en términos de tasa de interés y de riesgo país. Otro mecanismo que está usando más el gobierno, que tiene potencial, pero que no va a cubrir ni por asomo los 54.000 millones de dólares que estoy diciendo, o los 30.000 de capital, es el Ujú. mercado de capitales domésticos. ¿Sí? Ahí el gobierno ya estuvo colocando algunos bonos en dólares a inversores locales. Primero lo hizo en diciembre con un bono 2029, después lo hizo durante este año con un bono 2027, hoy está saliendo con un bono a octubre de 2028. Ujú. Bueno, al momento de estar grabando esto todavía no se conocen los resultados, pero
hay señales de que esto debería salir bastante bien también en términos de costo financiero. Ujú. Es una herramienta que el gobierno probablemente va a seguir también explorando para engrosar el financiamiento en moneda extranjera y empezar a prefinanciar el 2027, pero por la magnitud de los vencimientos, repito, que ir a Wall Street va a ser inevitable, ¿sí? Y probablemente va a haber que recurrir también a otras herramientas. Lamentablemente, como reservas netas no tenemos demasiadas todavía, Claro. bueno, Argentina necesita encontrar fuentes de financiamiento para mantenerse performing o empezar a comprar reservas a un ritmo mucho más acelerado, pero bueno, Ujú. obviamente comprar 54.000 millones de dólares en 2 años no es algo asequible, digamos, ¿no? Sí, sí, no es algo que salga de la galera. Sí, sí, tal cual. No es algo que esté al alcance, la verdad, y incluso si Sí. fuera posible, los costos en términos de otras variables, por ejemplo, emisión Ajá. monetaria resultante, serían demasiado Ujú. elevados también, ¿no? Como para tenerlo presente eso. Claro, claro. Bueno, y también otro de las interrogantes que por ahí tenía y nos surgía y estamos viendo también semana a semana, incluso también se ve mucho en redes y demás, es uno de los cuestionamientos tal vez principales o uno de los puntos flacos, si se quiere, que está teniendo el equipo económico, que de hecho ya en algunas semanas desde el equipo económico han salido a hablar al respecto, pero es el hecho de esta reactivación. De hecho, en la semana nos sorprendía muy favorablemente un muy buen dato para el gobierno, el estimador mensual de actividad económica, con un muy buen desempeño, tanto en términos interanuales como el mismo desestacionalizado. Eh, y tal vez uno de los puntos más criticables en general ha sido el hecho de las tasas de interés, que es cierto que también han descomprimido, ahora lo vas a comentar un poco vos más en profundidad. Pero bueno, en términos de tasa, ¿qué mirada tenés? ¿Hay posibilidad de una tranquilidad en las tasas, de que sigan recortando a la baja para poder generar, si se quiere, una profundización de esta reactivación que engloba a la gran mayoría de los sectores? ¿Cuáles son las claves acá para mirar o seguir de cerca? Bueno, ahí te diría que hay varias cuestiones, ¿no? Para notar. En primer lugar, que Argentina no tiene un problema de actividad per se, de hecho uno mira, digamos, indicadores de actividad económica y no solo están mostrando una evolución favorable, sino que en términos Ujú. de niveles, Argentina está con niveles de actividad en máximos históricos, eso es lo Ujú. primero que hay que tener en cuenta. Lo que no quiere decir que todos los sectores en simultáneo estén mostrando la misma dinámica, que esa es la gran discusión en realidad. Tal cual. Que cuando uno mira actividad económica, mira un agregado de un montón de sectores que, como siempre, en cualquier ciclo económico de la historia que uno estudie, siempre Ujú. va a haber algunos ganadores y otros perdedores. Tal cual. Creo que acá hay algunas cuestiones que está bueno mirarlas más en los datos y no tanto en lo que tal vez es la cobertura pública o de medios que se hace de determinada información, porque se plantea mucho el trade-off entre sectores que son más intensivos en la utilización de trabajo y los sectores que son más intensivos en la utilización de capital, y se argumenta mucho que tal vez este modelo favorece mucho a los sectores capital intensivos y que los sectores que traccionan en realidad no generan tanto empleo, pero eso Ujú. todavía no se ve en los datos. O sea, si uno va a los Claro. datos y separa los sectores y dice, bueno, a ver, los agrupo entre aquellos que usan más intensivamente el trabajo y aquellos que usan más intensivamente el capital, en realidad la recuperación viene siendo bastante homogénea desde lo que fue el piso de actividad del primer trimestre del año 2024. Lo que Claro. sí se ve en términos de heterogeneidad sectorial, y que creo que ahí sí está más marcado, es que hay una recuperación mucho más robusta de los sectores de las actividades primarias, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el agro, la minería, los productores de hidrocarburos, que de los sectores típicamente secundarios, ¿sí? Que son, por ejemplo, la industria, la Ujú. construcción, esos sectores que son tal vez los que tradicionalmente se enfatizan más y que hay mucha más información e indicadores también vinculados a esos sectores que tal vez los que se puede seguir en tiempo real de, no sé, el sector de transporte, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí se ve una diferencia, está teniendo mucho mejor desempeño los sectores primarios que los sectores secundarios, pero creo que eso tiene mucho más que ver con el tipo de cambio real y la apertura comercial que Ujú. con otros aspectos del programa económico, como por ejemplo el equilibrio fiscal o la desregulación de la economía. ¿Sí? Ahí no hay un tema ahí. Vinculado a todo esto, en las últimas semanas empezamos a ver, y ahí sí me meto un poquito más en la cuestión de las tasas,
En Ujú. las últimas semanas empezamos a ver un banco central que busca una política monetaria mucho más expansiva para presionar a la baja tasas de interés. Y cuando uno se pone a ver el ciclo económico de Argentina, o si quieren, en qué punto del ciclo económico está hoy Argentina, no es que tenemos un problema de output gap, digamos, que se pueda resolver expandiendo la política monetaria o la política fiscal. ¿Sí? Argentina hoy no es que tiene un problema de insuficiencia de demanda que se pueda resolver o que se tenga que resolver expandiendo la demanda agregada desde alguna política, sea fiscal o monetaria. Ujú. De hecho, venimos de tener varios ciclos del problema contrario, donde se expandió demasiado la política monetaria y eso terminó en inflación, ¿no? Hoy Argentina no tiene ese problema y aún así el Banco Central está bajando la tasa de interés y creo que eso se relaciona mucho más con la situación crediticia que están enfrentando las familias, donde creció mucho la morosidad del crédito, si las familias tomaron deuda bancaria y no todas están pudiendo pagar, que con Ujú. un impulso generalizado a la actividad económica. En cualquier caso, lo que sí diría es que cuando uno se pone a mirar el nivel al que llegaron las tasas de interés, daría la impresión de que el Banco Central ya se excedió en el relajamiento monetario. Si, por ejemplo, bueno, estaba mirando las pantallas hasta recién operando bonos, ¿no? Y una cosa que se ve claro es el tramo corto de la curva SER, por ejemplo, que son los bonos que ajustan por inflación, ya está teniendo rendimientos negativos de 2 dígitos, ¿sí? O sea, los bonos más cortos de la curva SER rinden menos 10%, menos 11%. Es decir, los inversores están dispuestos a pagar una prima equivalente a 11 puntos anuales por cubrirse contra la inflación. ¿Sí? Eso es porque la Claro, política monetaria está a niveles muy expansivos. Cuando uno mira la curva, por ejemplo, ya todos los bonos que vencen en 2026 están rindiendo negativo. Esto es atípico, ¿sí? Y habla de que la política monetaria tal vez está siendo demasiado expansiva. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el Banco Central? Y ayer tuvimos una novedad en ese sentido en términos de reducción de los encajes. ujú. Lo que el Banco Central está queriendo hacer es que las familias empiecen a enfrentar tasas de interés más bajas, ¿sí? Entonces, básicamente lo hace a través de dos vías. Por un lado, presionando la baja las tasas de interés pasivas a través de lo que es la inyección de liquidez, y por Ujú. otro lado, bajando los encajes para que esta baja de la tasa pasiva se multiplique o se potencie a la hora de pegar en las tasas activas, ¿sí? Que son las que enfrentan las familias y las empresas también. Pero bueno, el problema crediticio hoy por hoy está mucho más ligado a las familias que a las empresas. ¿Sí? Pero bueno, Bien. creo que ya el recorrido bajista de la tasa de interés me parece que hasta acá llegó y de hecho probablemente en el corto plazo, en las próximas semanas, tenga más espacio para revertirse que para consolidarse y a mediano plazo eso va a depender, tener una tasa de interés más baja va a depender mucho más de que vayan bajando las expectativas de inflación que de tal vez transitoriamente tener políticas monetarias muy expansivas como es el caso ahora. Bien, bien, no, impecable, la verdad. El repaso, todo muy detallado y la verdad que sí, impecable. Bueno, y por último te hacemos una última pregunta y te liberamos, no te molestamos más. Pero bueno, para trasladarle también a nuestro público un detalle adicional, un público que está en general muy enfatizado o mirando, naturalizando la evolución del tipo de cambio del dólar. eh, ¿Qué por ahí instrumentos le podrías recomendar o alguna estrategia, sugerencia para aquella persona que tenga, digamos, una aversión al riesgo baja, siguiendo también la evolución, ¿no?, del tipo de cambio y viendo este trade-off si uno quiere? Y por ahí, para alguien que tenga una versión un poquito más alta y quiera jugársela y sea un poquito más riesgoso. Bueno, a ver, ahí te diría dos o tres cosas ligadas sobre todo a lo que veníamos hablando de la Mm. política monetaria. Ujú. Hoy creo que para el inversor que tiene aversión al riesgo y quiere estar protegido de fluctuaciones del valor de la moneda y que piensa mucho su capital en dólares y no quiere estar muy expuesto a las fluctuaciones del valor del peso o quiere estar lo menos posible, lo menos expuesto posible a esto, o también para el que tal vez abrió posiciones de carry, lo que diría es un momento para tácticamente empezar a aumentar la dolarización de carteras, porque se combinan, creo, tres grandes factores. Por un lado, un tipo de cambio real que ya está quedando bastante apreciado. Después de Ujú. la elección del año pasado, donde el mercado argentino había quedado
muy sobredolarizado. En estos meses recorrimos el proceso inverso en algún sentido de normalización de esas posiciones. Creo todavía hay niveles de dolarización relativamente elevados en algunos sectores, sobre todo los que tradicionalmente deben estar cubiertos por demandar importaciones y demás, pero digamos, para el que haya estado tomando estrategias de carry o que no tenga niveles de dolarización tan altos como suele tener en promedio, es un momento para tácticamente aumentar la dolarización, pensando que se combina este tipo de cambio real apreciado con tasas de interés reales negativas y con un contexto internacional que está muy desafiante y donde a corto plazo no se ve el horizonte de finalización de la guerra en Medio Oriente y por ende tampoco se ve el horizonte en el cual Argentina pueda reacceder al mercado internacional, que es lo que necesita este programa para poder consolidarse y ser sostenible de cara a 2027. Hay instrumentos, hay muchos, digamos, según la profundidad de las posiciones que uno quiera armar, obviamente que si es un tenedor o un inversor muy grande, probablemente va a tener que buscar armado de sintéticos con futuros, pero tal vez un inversor que no tenga posiciones tan grandes y se pueda dar el lujo de comprar lo que quiere sin necesariamente mover el mercado, digamos. Ahí hay obligaciones negociables de compañías de primerísima calidad que están rindiendo en niveles atractivos, digamos, ¿no? En devaluación más 5, por ejemplo, se consiguen obligaciones negociables de compañías de primera calidad. Y después, para el que ya es muy averso al riesgo, bueno, perdón, sí, muy averso al riesgo y tal vez está mirando este panorama y no se siente ya cómodo con el escenario Ujú. y la verdad que quiere reducir al mínimo la toma de riesgo. Y la verdad que lo primero que hay que decir es que ya invertir en Argentina, sea el activo que sea, es uno de los países más riesgosos del mundo, con lo cual uno lo que siempre tiene que tratar de pensar primero es, particularmente si tiene su vida laboral acá y toda su vida en Argentina, es que ya tiene demasiada exposición a Argentina. Entonces, en el caso de lo posible, también pensar eso, ¿no? Si hay formas de buscar diversificación regional, eso siempre es bueno. Argentina ya recorrió gran parte del sendero de normalización que tenía que recorrer desde 2023 hasta ahora, y Ajá. eso en términos de precios de los activos ya se reflejó. Entonces, el que tal vez duplicó o triplicó en 2024 y se quedó con esa idea de que todavía puede lograr algo similar a futuro, bueno, tenga presente eso, que esos rendimientos pasados no son indicativos de lo que puede ver a futuro y que hoy Argentina ya es un mercado que está mucho más normalizado, si bien todavía falta, Claro. pero el potencial para tener rendimientos como como esos de 2024, no, acá sí diría que es nulo, pero lo que claramente es muy, muy limitado, y ahí vale la pena pensar en instrumentos de diversificación regional. El que no tiene esa posibilidad o porque es tal vez una compañía que está más limitada o por alguna otra razón no lo puede hacer, Ujú. ahí creo que lo que se impone es tal vez buscar obligaciones negociables hard dollar de Ujú. compañías de alta calidad, que si bien obviamente por la presencia de controles de capitales, los rendimientos tal vez no son tan atractivos todavía, no dejan de ser buenas opciones para tener el capital trabajando, estar invertido con baja volatilidad y sobre todo proteger el capital, que en Argentina siempre es muy, muy importante. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. La verdad que muy completo el repaso, muy interesante. La verdad, de todo punto de vista, desde el principio con todas las relaciones que hiciste. Así que, bueno, de nuevo te agradecemos la participación y la cooperación para sumarte. Un gusto, gracias a usted por la invitación. Bueno, así nos acompañaba entonces Adrián Yardebuller. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro episodio de Agro y Mercados. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.